Definitivamente, Viganó es un obispo muy recio en la Iglesia Católica. Viganó no es, como lo dicen aquí, para principiantes, sin duda alguna. Vuelvo a repetir, Viganó es un hombre muy recio. Y cualquier principiante que lo escuche a Viganó y no tenga un concepto bien definido de la sana doctrina y no entienda lo que está pasando, o no sepa de la doctrina de la Iglesia, Viganó lo puede confundir. Vuelvo a repetir, Viganó es un hombre recio, un hombre duro, y es un hombre que solamente lo deben de escuchar personas que tengan un poquito de formación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque se le hizo una entrevista al obispo Viganó, que es exnuncio de Estados Unidos. O sea, es un hombre que sabe, es un hombre que piensa. Vuelvo a repetir, es duro, pero es un hombre que piensa, que sabe lo que dice y por qué lo dice. Además, también es un hombre que tiene conocimiento interior de los sacros muros de la ciudad santa. Por lo tanto, es un hombre que sabe lo que está diciendo, tiene peso lo que dice. Se le hizo una entrevista de los cardenales neocardenales del Papa Francisco. Y el lenguaje que utilizó es tremendo. Los llamó cuna de herejes. Los llamó el Sanedrín del mismo Satanás. Cuando escuchamos hablar así a Viganó, pues la verdad que nos quedamos pasmados, por así decirlo. Porque te lo vuelvo a repetir, es un obispo que no se anda por las ramas, es muy tajante, es muy duro. Pero también cuando escuchamos las pruebas, cuando vemos las obras, cuando vemos los datos, híjole, pues ni qué decir, ¿no? Digo esto porque cualquier persona que pueda escuchar esto dice, no, pues cómo se atreve a llamar así a los de la birreta, ¿no? A los de los cardenales, a los prelados. Cualquier cura que te escuche a ti decir esto, te puede decir el cura, no, es que tú no estás en comunión con el Papa, o no estás en comunión con los obispos, o desobedece la autoridad episcopal, ¿ok? Y es válido lo que te puede decir el señor cura. Cuando ves los resultados a los que Viganó se refiere, dices, ah, caray, pasa, o sea, lo que está diciendo Viganó no es tan descabellado. Más del 60% de cardenales que son los que van a votar en el cónclave futuro fueron hechos por Francisco. Y en su mayoría son cardenales que son fieles a sus ideas, hijos de él espiritualmente. O sea, fueron hechos cardenales por su inmenso apoyo al Papa Francisco y a lo que predica, que habla y a lo que piensa. Entonces, humanamente, ¿cómo podemos esperar un papa mejor que el que tenemos? Al contrario, lo podemos esperar peor. Sin duda, Dios da sorpresas, claro que sí, pero la situación es terrible y lo debemos esperar peor. Porque si más del 60% de los cardenales es francisquista, ¿qué papa podremos encontrar? ¿Qué papa va a salir de ahí? Es duro lo que está diciendo Vigano, porque cuando yo escuché esto dije, ¿cuál más del 60%? Y me puse a investigar un poco y es más del 60% con esos que va a crear. Los que van a votar son a favor de él, de su legado, de su idea, de su doctrina. Entonces el futuro, humanamente calculando, en la iglesia es terrible. Vamos a ver lo que dice Vigano, porque utiliza un lenguaje, te lo vuelvo a repetir, no apto para principiantes. Aquí tenemos a Vigano y a la decisión o al consistorio que el Papa Francisco convocó. En entrevista a Vigano sobre los últimos nombramientos de los cardenales, Vigano utiliza un lenguaje muy duro, pero en el fondo es lo que muchos, o es con lo que muchos estamos de acuerdo.
Palabras de Vígano son las siguientes. Dudo que el colegio cardenalicio, que una vez fue sagrado colegio, quiere elegir un papa conservador o incluso moderadamente progresista. De hecho, es evidente que el próximo cónclave continuará una provocación. Casi todos los cardenales fueron creados a imagen y semejanza de Bergoglio. ¿Serán ellos quienes elijan a su sucesor? Quizás Bergoglio esté vivo, dada la nueva moda de la Iglesia de la renuncia. Si los votantes tuvieran un mínimo amor por la Iglesia, tendrían que hacerse dóciles a la acción del Espíritu Santo. Pero sabemos que este conglomerado de herejes e inmorales, con raras excepciones, no tiene intención de dejarse que el Señor los moldee y los guíe. Porque si lo hicieran, serían sus propias condenación. Pero tenemos que tener fe porque el buen Dios a veces nos regala sorpresas inesperadas. La lógica de Bergoglio es muy evidente. Quiere crear las premisas de un cisma que él niega y deplora con palabras, pero que viene preparando desde ese tiempo. Bergoglio quiere separar de un modo u otro a la buena parte de los fieles y clérigos de la Iglesia Católica para conseguir que se distancien del Sanedrín modernista. Ha colocado en puestos claves de la curia romana a aquellos personajes que garanticen la peor gestión posible de los dicasterios, que se les encomienda con el peor resultado posible y el mayor prejuicio al cuerpo de Cristo. Sabemos que las aguas en Roma no están tranquilas y mayormente en el Vaticano. El gobierno de la diócesis del Papa Francisco, que hace años que no ha puesto un pie, firma documentos extraños y escritos de San Giovanni in Laterano, pero nunca vuelve a poner un pie junto con ellos. Nadie está contento con la gestión del Papa Francisco y las críticas a su reforma nos hacen esperar, lo hacen a puerta cerrada por miedo a las represalias. Lo que dice el cardenal Vigano es duro, pero ponte a pensar las cosas y así son. Podemos decir, no, pero ¿cómo es posible que se atreva a hablar así? ¿Cómo es posible? Es que sí está pasando. Más del 60% son cardenales y hechos por él. Y si estamos hablando de que van a votar el 100% de los que entran al cónclave, bueno, pues el 40% no son hechos por él, pero el 60% son hechos por él. ¿Quién creen que va a ganar? Si ponen a un candidato que es al estilo bergogliano o al estilo del Papa Francisco, un Hollerich o un Kupich o un McRoy, bueno, un Marx, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿verdad? O un Tucho, el amigo Tucho, por ejemplo. Híjole, pues, y si el 40% vota que no, pero el 60% vota que sí, ¿quién creen que va a ganar? Como dice Vigano, Dios nos da sorpresas y ojalá y nos dé una. Solo una sorpresa de Dios puede cambiar el rumbo de su iglesia. Porque definitivamente los que están ahorita en turno no lo van a hacer. Vigano nos llama cuna de herejes e inmorales, con excepciones. Claro está. Está muy duro el lenguaje que utiliza Vigano, pero es una verdad. El Sanedrín del demonio es en lo que se han convertido. Y los quiere separar para llevarlos a una de la sana doctrina, para llevarlos a una nueva iglesia, que es la iglesia sinodal. Poco a poco, hay un cisma que se va gestando y podemos decir, no, es que no es cierto. Es que el Papa es la unión, es que el Papa sí, pues, pero el Papa se está distanciando de la misma doctrina, poco a poquito, muy despacito. En la práctica, no en la teoría, ¿verdad? En la práctica, despacito, ambiguamente, con palabras bonitas que ni cuenta te des. Pero, pues por ahí va la cosa. ¿Cómo le podemos ver que en la inclusión no se incluya Sumorum Pontificum? ¿O cómo podemos explicarnos que en la inclusión no se dialogue, en el diálogo no se dialogue con los que queremos la misa en latín tridentina? ¿O cómo podemos explicar que se ponga en mesa
para negociar los mandamientos como los pecados sexuales, por ejemplo, o cómo podemos tantas cosas que son sensibles a la fe, cómo lo podemos nosotros tratar esto. Cuando escuchamos hablar a Viga no podemos decir es que es rebelde, no es rebelde, es que está diciendo la verdad, porque lo que dice Viga no corresponde con los hechos. Busque usted en las listas de cardenales del colegio cardenalicio, que es el Sacro Colegio, búsquela. Se fija que el más del 60% son cardenales hechos por el Papa. Hechos por él. Y la mayor prueba la vamos a tener en octubre. Y no falta mucho, si Dios quiere, solamente falta agosto y septiembre. Vamos a tener en octubre la reunión sinodal y se fija lo que van a sacar de ahí. O a dónde van a apuntar los tiros. ¿Para dónde van a ir los tiros? Fija. Porque la mayoría de los que van a participar en el sínodo son elegidos por el Papa Francisco. Vamos a ver. Como prueba del futuro cónclave, como un adelanto del futuro cónclave, vamos a ver con lo que salen en el sínodo. No perdamos las esperanzas y esperemos que Dios nos regale una linda sorpresa a su iglesia. Pero para que Dios nos regale una linda sorpresa, necesitan dejarse guiar por el Espíritu Santo los cristianos. Vamos a ver qué pasa. Esperemos los resultados, pero aunque Vígano parezca a veces fuera de tono, que dice, corresponde con la realidad. Nos guste o no nos guste, corresponde con la realidad. Y con eso, o frente a ella, no hay argumento que la pueda tumbar.